Saludos cordiales, de nuevo con todos ustedes, dándole la bienvenida y también le doy gracias al Señor por la oportunidad que me brinda de estar en su presencia, de poder llevar un nuevo mensaje de la palabra de Dios, ese don maravilloso que Él me ha dado y de lo cual pongo al servicio de ustedes. Siempre es bueno que podamos acercarnos a la presencia de Papá, porque seguramente Él siempre tiene una palabra viva, una palabra de aliento que conforta todo nuestro ser, que nos ayuda en los momentos difíciles y que también nos mantiene siempre alerta sobre los peligros, las pruebas y circunstancias que pasamos. Por tanto, siempre tenemos que estar pendientes de lo que el Señor nos dice, de estar siempre en oración permanentemente, no bajar la guardia, siempre estar alerta y dispuestos para escuchar su dulce voz. También les invito a que sigan viendo los vídeos, que si les gustan le dan a la campanita, se pueden suscribir y también de alguna forma puedan servir para que otras personas que no conocen al Señor les puedan servir también de aliciente, de ver la obra de Dios que está haciendo en nosotros, que también lo pueden ser en cada uno de ellos, que es una magnífica oportunidad de que ellos se liberen de las cargas, de la opresión del enemigo. Empezamos el tema de esta mañana, lo he titulado Las versiones del mal. Primeramente con ello quiero hacer constar que con este tema no quiero replantear postulados teológicos, sino más bien el análisis de la mayor encarnación de nuestros miedos, que es Satanás. Lo veremos este asunto en quién era Satanás allá en el cielo y quién es ahora aquí en la tierra, según la Biblia, infalible, la autoridad absoluta, la fuente de información más confiable. Es un personaje, este Satanás, que realmente es antagonista de Dios y de los seres humanos y que hoy en nuestros días trata de influir negativamente para llevar a la perdición al hombre y con ello trata de arrastrar, encadenar y de alguna forma cautivar a todo aquel que se encuentre a su paso, como se ve en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Es como león rugiente. Él está entre la maleza observando fijamente a quién puede alcanzar para destrozar. Así que juntamente con él también está todo un ejército de ángeles que le sirve, como se ve en Apocalipsis capítulo 12 versículo 9, una tercera parte de las estrellas. Así que vamos a ver dos versiones. Una es la del cielo, que es la guerra espiritual, y segundo veremos la tierra, que es el campo de batalla, la fe. Así que antes en el cielo Lucifer tenía ese nombre, era portador de luz, por tanto era un ser celestial, sobrenatural, pero también específico, porque era un querubín protector, como se ve en Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Por tanto, tenía responsabilidades y también autoridad, y también protector del santo monte de Dios. Fíjense en esto, porque cuando digo esto que he dicho, es una posición que él podría ser peligroso por el golpe de estado que posteriormente él dio y que quedó en nada. Así que Satanás, que era de alguna forma perfecto, como se ve en Ezequiel capítulo 28, versículo 15, tenía una posición que ofrecía una oportunidad única y en la que se halló maldad. En su corazón hubo un pensamiento, una idea que hizo llevarlo también estratégicamente a los demás ángeles para dar un golpe de estado y hacerse de alguna forma una oposición, un desafío contra Dios. Intentó levantar su trono, como se dice en Isaías capítulo 14, versículo 13. Así que la batalla
del cielo hubo dos contrincantes. De una parte estaban las fuerzas del bien, que lideraba Miguel, y de la otra las fuerzas del mal, las hordas del infierno, que estaba Satanás al frente. La derrota sin remisión obligó a su expulsión fulminante. De hecho, Jesús hace buena nota de ello, de su caída, en San Lucas capítulo 10, versículo 18, pero que fue originada por dos aspectos. La primera, la autosuficiencia. La soberbia era considerada como uno de los grandes pecados, como se ve en Salmos capítulo 18, versículo 14. Y segundo, su ilimitada ambición por ser igual a Dios. Eso en cuanto a la primera versión. En cuanto a la segunda, la tierra, el campo de la batalla de la fe. La caída de Lucifer contrajo graves consecuencias. La primera de ellas es que perdió su condición de querubín celestial y con ello todos sus privilegios. Y segundo, su felicidad, la que creía tener, fue disipándose poco a poco. Lucifer, después de la caída, se convirtió en Satanás, o sea, opositor según los hebreos. El principal opositor y adversario, como se ve en Salmo 109, versículo 6 y Zacarías capítulo 3, versículo 1. El dragón, la serpiente antigua, como se ve en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. El Dios de este siglo, en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. El príncipe de este mundo, en San Juan capítulo 12, versículo 31. Y padre de mentira, como se ve en San Juan capítulo 8, versículo 44. Aparte de estas versiones que sacamos de la palabra de Dios, hay otras versiones en las cuales tienen a Satanás como una entidad negativa y se le considera como una metáfora de la inclinación al mal. De hecho, la mentalidad hebrea es sinónimo de perdición, de destrucción, de malicia. Pero el fracaso de poseer el cielo, esto no desanimó por completo a Satanás, sino más bien fue un antídoto, fue un aliciente para él, porque se fijó en otro objetivo. Este era Adán, para apropiarse del cetro de la autoridad. Así que Satanás trazó un plan estratégico para inducir a Adán a transgredir el mandato de Dios. Y vamos a ir a la palabra de Dios en Génesis capítulo 2, versículo 17, y vamos a ver el mandato que Dios le dio al hombre. Y dice así la palabra de Dios. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Esto era una prueba de obediencia para el hombre, pero también era un desafío para Satanás. Así que como Satanás se disfraza como ángel de luz, como se ve en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 14, cogió la apariencia de una serpiente. Con paciencia, con habilidad, con suma tranquilidad, supo manipular la situación, induciendo a la mujer a tomar del fruto prohibido. Una influencia fatal que trastocó y de alguna forma fue negativo porque llevó a la caída del hombre y ésta a llevar una vida de penas, de dolores y también de sufrimientos. Así que la caída de Adán supuso un duro y grave revés por las dimensiones que trajo, frágil, temeroso, y por todo esto sufrió el castigo de su desobediencia. Así que en el mundo, Satanás tomó posesión, se infiltró en las culturas y también la comunicación. Todo bajo su dominio, Satanás ejerce presión constante, asfixiante, de los cuales los seres humanos les cuesta liberarse. El enemigo sabe muy bien de las debilidades del ser humano, como se ve en Job capítulo 2, versículo 4. Un defecto considerado del cual Satanás sabe aprovecharse para tejer una red de engaños y mentiras, tratando de involucrar al hombre para ofrecerles riquezas y poder.
eso también lo intentó con Job y también con Jesús, pero no pudieron con ellos. Aún así, Satanás sigue insistiendo en tratar de debilitar al hombre para intentar asociarle con su propia rebeldía contra Dios. Hoy día hay una secta que adora al diablo, el yacicismo, que está en Oriente Medio y que se remonta a 2000 años antes de Cristo. Adoran a Maluk Taus. Es un ángel caído de personalidad rebelde, orgullosa y también tiránica. Aun a pesar del engaño y de las confusiones que estamos viviendo, debemos vivir para Dios, como se ve en Romanos capítulo 14, versículo 8. Y para ello debemos acogernos a la armadura de Dios en Efesios capítulo 6, versículos de 12 a 17, que sirve para defendernos de los ataques que nos están infundiendo el enemigo, porque no ignoramos sus maquinaciones, como se ve en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 11. Así que, como consejo, deberíamos llevar una vida completa en santidad. Debemos estar alertas, firmes, vigilantes, de estar unidos todos en fe y en esperanza, porque sabemos que Cristo venció. A pesar de las circunstancias, debemos estar firmes por ese vínculo especial que tenemos con Dios, que nos lleva a guardar nuestras vidas del pecado y del que requiere tener autodisciplina, dedicación, fe y oración. Ánimo, con Dios sí podemos. Hasta aquí el mensaje de esta mañana. Recuerden, tenemos un enemigo cruel, desestabilizador, que trata por todos los medios de destruir a los creyentes y también al mundo. Así que debemos usar la fe y nuestra confianza en nuestro Dios para que con esa oración contener los ataques diabólicos. Debemos advertir al mundo del grave peligro que corre y también de la presencia del enemigo, que trata por todos los medios de arrastrarlos a la perdición y de un trágico destino que es la condena eterna. Tenemos la oportunidad, como cada semana, de llevar ese mensaje de esperanza, un mensaje de ánimo que necesita el mundo y del cual todos nosotros que conocemos la verdad estamos dispuestos a hacer. Así que les deseo que tengan una hermosa semana de bendición. Que el Señor me lo bendiga.